Bueno, aquí estamos de regreso, chicos, retomando un poco el tema pasado, pues veíamos la conformación de partidos y de propuestas políticas que eran antagonistas al sistema o a la dictadura porfirista. Sí, uno de esos ejemplos fue el Partido Liberal Mexicano. Sí, pero bueno, vamos a cerrar con esto. Y vamos a finalizar con una diapositiva que es la antesala a otro tema que veremos más adelante. Y dice que en 1907 el presidente Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano Jace Creilman, donde manifestó su intención por retirarse del poder y afirmó que el país estaba preparado para la democracia, por lo cual vería con agrado la formación de partidos políticos para participar en las elecciones de 1910. Estas declaraciones produjeron un intenso debate y la formación de varias organizaciones políticas para, para contender por la presidencia de la República. ¿Sí? Este tema lo veremos más adelante, hablando sobre la entrevista que se realiza a este personaje norteamericano, pero también lo quise agregar en este tema para darnos cuenta que gracias a esa oportunidad, por llamarlo de esa manera, que realiza Porfirio Díaz o que proyecta Porfirio Díaz en esta entrevista, da la sensación de que realmente se puede llegar a un proceso democrático y comienzan a haber por ahí algunas movilizaciones, algunas reuniones para generar nuevas organizaciones políticas. Y bueno, ahora sí terminamos con este tema. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que es básicamente el tema que nos interesa para esta segunda clase. ¿Sí? Es la decadencia del porfiriato y movimientos sociales de finales de régimen. Vamos a analizar algunos movimientos, algunas situaciones que van sumándose al descontento del pueblo en general tras la dictadura de Porfirio Díaz. Sí, vamos a ver la parte final, vamos a irnos apuntalando a la parte final de este periodo para proyectar ahora sí lo que es una de las etapas más importantes de nuestro país, como lo fue la Revolución Mexicana. Y bueno, continuamos. Dice, durante el porfiriato la vida política y social no se mostraba tan perfecta como la vida económica. Existían grupos inconformes con la figura del presidente, así como de las injusticias que se cometían, sobre todo en los estados más alejados de la capital, como esclavitud de las haciendas, las industrias y los comercios a la que eran sometidos muchos trabajadores. ¿Ok? Eh, Prácticamente solamente podemos hablar de dos vertientes en este tema, en este porfiriato. Esas variantes son reflejadas en lo político, lo social y en contraparte de lo económico. Si bien, como ya lo veíamos anteriormente, en la economía pues sí hubo una alza, hubo beneficios, ¿sí? Se incrementó la infraestructura, se tuvo una buena relación con Estados Unidos, hubieron inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, en el Producto Interno Bruto, pues sí hubo un incremento. Sin embargo, pues este incremento de la riqueza no era bien repartida por el resto de la población y esto pues provocó mucho malestar, ¿sí? Y aparte, pues como lo veíamos en la diapositiva que acabo de leer, pues había ciertas situaciones de esclavitud, ciertas situaciones de despojo, ciertas situaciones que transgredían, ¿sí? al trabajador. Sí, en este caso, pues los grandes hacendados, los grandes industriales, los grandes comerciantes son los que se apoderaban del trabajo y pues había una situación muy precaria. Es por eso que también pues comienza a vislumbrarse un movimiento radical, un movimiento social y colectivo para terminar con este tipo de condicionantes que lastimaban y laceraban la calidad de vida de la población en general. Aunado a ello, las reelecciones interminables de Díaz y su vejez hicieron que los jóvenes políticos y entusiastas comenzaran a reunirse clandestinamente para organizar su destitución. Lo anterior, lo anterior llevó a que hubiera varias revueltas sociales que encaminaron a un declive de popularidad del presidente y que posteriormente desembocaran
en el inicio de la revolución de 1910. ¿Ok? Pues todo no dura para siempre. Básicamente, pues Porfirio Díaz, 30 años en el poder, pues obviamente ya era un personaje en decadencia, ya era un adulto mayor, ya tenía cierta edad donde pues ya las ideas que él tenía, las situaciones que él tenía, pues ya estaban siendo un tanto retrógradas en estos momentos, y por eso es que comienzan a surgir nuevos grupos, nuevas figuras, políticos jóvenes, como lo menciona el texto, que buscaban la restitución y aprovechar de esta situación física del dictador Porfirio, y que pues constantemente daban ciertas negatividades en torno al bienestar social de nuestro país. ¿Sí? Y bueno, iniciamos con un movimiento social muy conocido, ¿sí? La huelga de Cananea y Río Blanco, que básicamente nos dice lo siguiente: en 1906 los problemas obreros volvieron a agitar al país. Los mineros de Cananea exigieron a la empresa tanto garantía de un salario mínimo como la de la jornada laboral, la jornada de trabajo. El movimiento se postuló con claros tintes nacionalistas que el gobierno no supo afrontar. Uno de los movimientos o de las situaciones que más perjudicó al régimen porfirista pues fue precisamente una huelga en Cananea, una huelga de mineros, ¿sí? Estos mineros pues buscaban reivindicar o buscaban mejoras laborales y salariales para poder desarrollar mejor su trabajo. Sin embargo, pues como ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, o se es común en el imaginario colectivo de los mexicanos, desafortunadamente pues muchas veces pueden más los intereses de los grandes dueños del capital que precisamente las mejoras salariales. Lo vimos en temas como en la revolución industrial, en sus clases de historia universal, que cuando se da la revolución industrial sí existe mayor producción, existe mayor oportunidades laborales. Sin embargo, pues estas condiciones laborales son decadentes, ¿sí? En este sentido había personas, y lo vamos a ver en otros movimientos, donde se trabajaban 11, 12 horas, ¿no? Y las condiciones de pago eran deplorables, pagaban muy poco, etcétera. Ahora imagínense, los mineros, una de las profesiones más vulnerables o más peligrosas del mundo, ¿sí? Por la forma en la que se realiza el trabajo. Imagínense la explotación y las condiciones en las que vivían para que de repente dijeran, ¿sabes qué? Exploto. Y hay que reivindicar al movimiento minero. Otro evento, ¿sí? Que trasciende durante el porfiriato y que proyecta también estas desigualdades sociales y económicas en nuestro país fue la huelga ferrocarrilera de 1908, ¿sí? Es una huelga, es un movimiento sumamente importante porque recordemos que durante el porfiriato se impulsan las vías ferroviarias y se incrementan el número de ferrocarriles en nuestro país, y esto pues hace que el sector ferrocarrilero sea uno de los sectores, ¿sí? Más productivos y con más presencia y peso político. Imagínense cuántas personas no trabajaban en los ferrocarriles durante este periodo, ¿sí? Pero bueno, sí, un movimiento, un sector muy amplio, un sector con demasiado poder, pero a la vez también con situaciones negativas en su quehacer laboral constante. Para el año de 1908 en México los ferrocarriles consistían en el medio de transporte más efectivo que existía para la producción del país. Dicha importancia era de tal magnitud que incluso el presidente Díaz distinguió la labor de los trabajadores ferroviarios en la Convención Ferrocarrilera por su abnegada dedicación. Esto es lo importante, chicos. Finalmente encontramos, o lo que ya les estaba comentando, los ferrocarrileros tenían gran presencia, gran importancia, porque no solamente transportaban a personas, sino también se transportaban todas las mercancías y en pocas palabras pues hacían que la economía, ¿sí?
estuviese en movimiento, algo que sigue ocurriendo porque ahorita todavía los ferrocarriles siguen siendo utilizados para transportar mercancías. Sin embargo, en este sentido, pues durante inicios del siglo XX era uno de los principales medios de comunicación. Ok, bueno, se ha terminado el tiempo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase en una hora. Saludos.